Vamos a dejar eso un momento aquí y pensemos tú y yo como personas lógicas. ¿Quién quiere tener miedo o acercarse a su padre con miedo? Esa gente vivió miles de años antes de Jesús, oraban a Dios, ellos no tenían opción, eran simplemente un paso para que hoy tú y yo tengamos un Jesús que nos salve por gracia. ¿Tú crees que eso es así de fácil? ¿Tú crees que esa gente no tuvo historia? La primera carta a Juan, capítulo 4, en el versículo 8, dice algo de lo más hermoso. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Realmente nunca hemos comprendido eso. Toda la carta de Juan en el versículo 4 es espectacular. Habla del amor como, nos hace vibrar. En el versículo 18, esa misma carta dice que el amor echa fuera todo temor, que en el verdadero amor echa fuera todo temor, porque en el temor hay en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mira que está diciendo que Dios es amor. Entonces, ¿por qué David le tenía tanto miedo a Dios? Entonces, ¿por qué Isaías le profesaba y profetizaba tanto miedo a Dios? Salomón decía, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Por qué le tenían tanto miedo? Cuando yo alguna vez le pregunté a mi líder, en aquel momento, en aquellos años de inicio, de búsqueda, de aprendizaje, que yo no entendía, porque para mí temor era miedo, y mi abuela me decía que cuando yo estaba pequeño, que si me estaba portando mal, me iba a salir el gato con los ojos de candela, y yo le tenía miedo a ese gato. Entonces era ese miedo el que yo confundía cuando veía que el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo pregunté y él me decía, no, es que ese temor no es miedo, ese temor es respeto a Jehová. Yo siempre me quedé pensando, pero ya una vez conociendo la Biblia y viendo la historia, entendía que no, David le tenía pánico a Jehová, y eso que él era escogido de Jehová y le permitía hacer fechorías, que más adelante vamos a hablar de eso. Yo sé que cae mal lo que digo, pero aquí solamente estamos leyendo la Biblia. Salmos capítulo 2, versículo 11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. No solo el temor, sino el temblor. El mismo David en el Salmo 119, 120 dice, yo de tus juicios tengo miedo, mi carne se estremece. Veas la Biblia, no tengo tiempo de pronto de leer y poner en la pantalla todos los versículos, pero lo estoy diciendo y quizás también en la pantalla pondré el versículo. Salmo 2.11, alegraos con temblor. Salmo 119, 120, mi carne se estremece, de ti tengo miedo. ¿Pero era solo David? No. Realmente ese temor del que hablaba Santiago, que no habíamos sido perfeccionados, también lo profetizaba Isaías a todo el pueblo. Isaías capítulo 8, versículo 13 dice que a él, a Jehová de los ejércitos santificad, a él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Estar tan errados en el concepto de padre, hijo y amor, que realmente no entendemos que esa gente le tenía pánico a su Dios. Le tenían mucho miedo porque Jehová los consumía con fuego. Y ese fuego del infierno que hoy nos lo inventamos porque bíblicamente no existe ese lugar. Hoy le tenemos miedo, es fuego, pero el fuego era de Jehová y hacía que su gente le tuviera miedo. Lee Isaías, a él sea vuestro miedo. Entonces tú me vas a decir, no, es que no habían sido perfeccionados porque no había venido Jesús, el plan perfecto. Vamos a dejar eso un momento aquí y pensemos tú y yo como personas lógicas. ¿Quién quiere tener miedo o acercarse a su padre con miedo? Esa gente vivió miles de años antes de Jesús, oraban a Dios,
Ellos no tenían opción, eran simplemente un paso para que hoy tú y yo tengamos un Jesús que nos salve por gracia. ¿Tú crees que eso es así de fácil? ¿Tú crees que esa gente no tuvo historia? No hay miles de años de historias, escribas, papiros, documentados que muestran todo ese pánico que ellos sentían con su propio Dios. Estamos hablando del pueblo escogido. Entonces tú me vas a decir, no, pero es que esos eran ellos, esos eran en el Antiguo Testamento. Pero entonces vamos a leer ahora cómo Pablo y Pedro también profesan ese temblor y ese miedo. Vamos a leer ahora en este momento a Pablo. Ya vamos con la Biblia. Capítulo 2. Versículo 12 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Realmente es increíble lo claro que está en la Biblia y lo ciegos que estamos nosotros para leer. Acabamos de leer en Filipenses 2:12 que Pablo tenía remarcado en su corazón lo del temor y lo del temblor. Y entonces, ¿qué pasa con lo que estaba diciendo Juan? Entonces no había sido perfeccionado Pablo, el cual prácticamente escribió todo el Nuevo Testamento. Entonces no solo ahí, sino que en 2 de Corintios 7:15, cuando está contando lo alegre que venía Tito de visitar la iglesia de Corinto, le está diciendo que se alegró aún más porque ellos lo recibieron con temor y con temblor. Es inaudito que nosotros no seamos capaces de leer lo obvio que está ahí. Pablo también en Efesios 5:21 también les dice que es someteos unos a otros, también a los de Éfeso. Iba iglesia tras iglesia sometiendo a la gente en el temor. Yo no me lo puedo creer, sé que estoy solo en esto, sé que todas las denominaciones, porque son miles de denominaciones cristianas, no están en desacuerdo en esto y dicen que, pues, que Pablo y sus cartas y todo el mensaje y tergiversan todo. Lo que yo te quiero decir es, Pablo, lee en Filipenses, Pablo era de la tribu de Benjamín, él era fariseo en cuanto a la ley. Él tenía remarcado todo eso. Él quería hacer una mezcla entre el amor de Jesús que no conoció y ya todo lo que tenía de la ley. Pero ese no es el tema de este video. El tema es que él tenía claro el temor de Dios y eso era lo que someteos, Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y entonces, ¿qué pasa con lo que decía Juan? Dios es amor. Y en el amor, el verdadero amor, echa fuera todo temor. Realmente está muy claro. Pero ahora leamos lo que dice Pedro. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que mientras estuviésemos vivos y estuviésemos en el ministerio, estuviésemos aprendiendo de Dios, teníamos que conducirnos en temor todo el tiempo. Yo me pregunto, ¿qué pasa? Que Pablo iba de iglesia en iglesia profesando temor y temblor, y Pedro todo el tiempo de nuestra vida teníamos que vivir en temor. ¿Y qué pasa con Juan? Que dijo que en el temor hay castigo y en el que teme es que todavía no ha sido perfeccionado en el amor. Esto no es un tema de contradicción bíblica, esto es un tema de contradicción de mensaje. Hoy en día, hoy 2020, estamos perdidos en más de 40,000 denominaciones que dicen ser cristianas, ni siquiera estoy hablando de otras. Un Jesús, 40,000. Y se tiran, dicen que tienen el Espíritu Santo equivocado, 39,999 equivocadas y una verdadera, la tuya, en donde tú estás.
y verás que eso no funciona así. Ahora, compáralo con la desigualdad en la que vive el mundo. Cada vez estamos peor, cada vez hay más abuso de los políticos en nuestros países, cada vez hay más manifestaciones y eso obedece a la confusión en la que vivimos, a la falta de compasión, a la falta de amor en la que vivimos. El hecho de que tú te encierres en tu denominación religiosa con 1000 personas y te sientas acompañado, no quiere decir que el mundo está cada vez peor, estamos cada vez más confundidos. Despertemos juntos. Leamos, atrévete a leer los versículos que te estoy poniendo. Atrévete a leer la carta de Juan en el capítulo 4. La primera carta de Juan en el capítulo 4, lo hermoso que dice: Dios es amor. Amaos los unos a los otros. Si no puedes amar a tu hermano que tienes al lado y que lo ves, ¿cómo puedes amar a Dios si nadie lo ha visto? Otra vez aclara que nadie ha visto a Dios. No solo lo dijo Jesús, aunque también lo dijo su discípulo amado, quien compartió de cerca con él, a quien le fueron confiadas ciertas cosas, quien entendió otras cosas. Parece ser que Pedro y Pablo confundieron a las iglesias y confundieron el ministerio en temor y temblor, cosa que Jesús no quería. Tenemos que seguir leyendo y tenemos que seguir aprendiendo. Me gustaría que, si este video llegó, porque cada vez los videos llegan a menos personas, entre más crecen los suscriptores, menos personas les llegan los videos raros, pero pues así funciona YouTube, eso no importa. Sigo compartiendo porque desde el primer video hace más de un año dije que esto lo guardo para mi hija, para cuando ella quiera escuchar mi voz en medio de tanta religión que le van a embutir en la cabeza. Aquí tiene la voz de su papá. Entonces, sigamos aprendiendo juntos. Los comentarios están abiertos por si quieres opinar, a ver con qué van a salir ahora. Realmente me sorprende muchísimo todo lo que siguen justificando lo que no se puede justificar. Nos vemos en el próximo video con un audiolibro, con un libro de análisis, pero siempre temas bíblicos o de la época. Cuídate mucho, te deseo un excelente día, tarde o noche. Si te gustó el video, regálame un like. Si no te gustó el video, regálame un dislike, eso no importa. La idea aquí, esto no se trata de que te guste siempre, sino de que compartamos y que lleguemos a una unidad en medio de tanta división. Saludos.